Ok, vamos a ver un ejemplo que tiene que ver con un ejemplo que ya habíamos visto en estados financieros. La idea es que estos ejemplos, el caso, se mantenga durante todas las lecciones de forma que usted vaya viendo el avance que tiene este personaje ficticio para que usted pueda hacer ese mismo avance. Es decir, ese mismo ejemplo que utilizamos en estado financiero lo vamos a ver ahorita, pero vamos a verlo ya desde el punto de vista de libertad financiera, y más adelante en los otros módulos también vamos a seguir viendo el mismo ejemplo, pero ya desde las otras ópticas, para poder construir todo un mapa específico y claro para que usted pueda construir libertad financiera. Entonces, vamos a ver en pantalla rápidamente el ejemplo. Ahí está, recuerden ese personaje, tenemos unos activos totales de $350.000, unos pasivos totales de $130.000, unos ingresos totales de $2.500 y unos gastos totales de $2.250. Por lo tanto, nos da un flujo de caja de $250 y un patrimonio de $220.000. Ya eso lo habíamos visto en un ejemplo anterior. Sin embargo, quiero que lo recuerden porque este es un personaje que es posiblemente clase media o clase media tirando a estratos un poco más altos, ¿cierto? Y es un personaje que tiene de pronto su estabilidad, tiene un buen ingreso, entonces se pudo hacer su primer vehículo interesante, de pronto pudo hacerse a su apartamento también, no tiene demasiadas deudas, es decir, tiene un buen balance entre deudas y activos, entonces es una persona que digamos económicamente está bien, ¿sí? Pero que puede mejorar muchísimo más, así que vamos a ver desde el punto de vista de libertad financiera cómo está actualmente en esos términos. Entonces vamos a ver rápidamente. Obviamente, sabiendo que libertad financiera desde el punto de vista del porcentaje es ingresos pasivos dividido los gastos, recordemos que este personaje tenía una inversión como tal de $750 mensuales, es decir, un dinero invertido que le representaba $750 mensuales, entonces ese es el ingreso pasivo. El otro ingreso, si bien es ingreso, pero no es ingreso pasivo, entonces no lo tenemos en cuenta para esta fórmula en particular, por lo tanto sería 750 dividido el total de gastos, que es 2.250, por 100. Esa operación es muy sencilla, nos da un porcentaje total de un 33%, es decir, una tercera parte de su libertad financiera, gracias a esta inversión. Recuerde que si este personaje empezara a gastar más, o de pronto subiera su nivel de ingreso porque le subieron el salario, inmediatamente sube su gasto, que es lo más normal, y su libertad financiera empieza a caer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces tiene un 33% de libertad financiera, pero la libertad financiera como fórmula y como porcentaje no nos dice toda la historia. También tenemos que tener en cuenta que este personaje tiene un flujo de caja de 250 mensuales. Es decir, que con esos 250 y más adelante con otras estrategias que vamos a ver, podemos comenzar a construir un capital adicional de inversión que nos va a representar más adelante más ingresos pasivos y por lo tanto lo vamos a poder incluir también en la fórmula. Entonces, una conclusión bien importante de este ejercicio, miren que fue muy sencillo, solo era calcular la libertad financiera de este personaje en términos de porcentaje, pero el porcentaje no nos dice toda la historia, porque el porcentaje solo tiene en cuenta los ingresos pasivos, y los ingresos pasivos no son los únicos que importan, los ingresos activos también importan. ¿Por qué? Porque los ingresos activos nos permiten construir capital de inversión. Entonces, con este flujo de caja y con otros más adelante que vamos a ver en técnicas de optimización, vamos a hacer un capital de inversión que posteriormente se va a volver ingresos pasivos y esos ingresos pasivos van a aumentar nuestro porcentaje de libertad financiera. Muy sencillo, miren, este caso está bien sencillo, bien simple, es para una persona que tenga, como les digo, una estabilidad financiera chévere, tiene su trabajo bien, pudo conseguir su primer carro, su primera casa, puede ser una persona entre los 30 y los 40 y pico de años que ya ha tenido un trabajo interesante, de pronto vive en familia, bueno. Si este ejemplo no le aplica, no se preocupe que hay otros dos ejemplos que en alguno de esos tres seguramente va a caer, pero empiece a analizar cómo todas estas variables van confluyendo en ejemplos reales, en casos reales, y cómo empieza obviamente, a afectarle dentro de su estado financiero personal, y sigamos muy pendientes con un próximo ejemplo.